Hola, mucho gusto. Voy a resolver este problema de elipse usando la ecuación canónica. El problema dice que, dados los dos focos y el eje mayor, escribir la ecuación general. Aquí están los datos F1 en 0, 0 y F2 en 2, 4. El eje mayor es 6, por lo tanto el semieje es 3. Esta es la relación entre los semiejes en la elipse. B cuadrado igual a A cuadrado menos C cuadrado. Este problema está resuelto por el profesor Esteves Rebollo y yo estoy mostrando aquí la solución. Él siguió un procedimiento que yo les recomiendo que lo vean, que es a partir de la definición, y este es el resultado. Y vean también el mío para que aprendan cómo resolver estas cosas de las cónicas. Entonces voy a pasar a la parte que yo quiero mostrar. Entonces, como ya tengo los datos, yo preparo la geometría. Coloco, perdón, aquí con esta chica, siempre se atraviesa ahí. Coloco los ejes X', Y' y coloco el eje focal en el sentido de X'. También lo puede haber colocado en el sentido de Y'. Dependiendo de eso, escribo la ecuación. Entonces aquí coloqué un foco en el origen, uno de los focos, para no tener que hacer traslación. Solamente voy a escribir la ecuación canónica y después escribo nada más las ecuaciones de rotación. El centro lo saco por geometría y aquí tengo el seno y el coseno del ángulo que forma el eje X' con el eje X. Este ángulo es 63,5 grados, pero también se puede interpretar que es menos 26,5 con respecto al eje Y. Este es el ángulo que aparece cuando uno escribe la ecuación general. Le dice menos 26,5, entonces se refiere a que está trazado respecto al eje Y. Eso seguramente lo podemos al final. Entonces aquí lo que hago es plantear la ecuación canónica con estos datos, con los datos de los semiejes y con los datos del centro. El centro es H', K'. Entonces aquí están las coordenadas del centro en el sistema X', Y'. Aquí tengo la ecuación canónica y la transformo a una ecuación general, pero en X', Y', y después la llevo con rotación a XY. Aquí tenemos los dos procedimientos. Aquí agrupo el término independiente, 36,20 de este lado y edad 16 hacia el lado derecho. Entonces ya tengo la ecuación general en X', Y', y ahora lo que hago es escribirla. Aquí tengo en la otra lámina las relaciones trigonométricas. El seno, el coseno, seno cuadrado y seno por coseno, porque esto lo tengo que usar en las ecuaciones de rotación. Entonces las coloqué aquí para que se vieran. Y aquí está el procedimiento. Cómo lo fui desarrollando y reemplacé los valores. Reemplacé las funciones por los valores. Este es para X' cuadrado, Y' cuadrado. Aquí está el término lineal más abajo. Término lineal. El término lineal resulta en menos 8x menos 16y. Entonces, aquí tengo X cuadrado, 4 quintos más 36 quintos son 40 quintos, que son 8. 16 quintos menos 36 quintos, esos son menos 20 quintos, que son 4. Se ve aquí. Aquí tengo 16 quintos más 9 quintos, son 25 quintos, esos son 5, que se ve aquí, en 5y cuadrado. Entonces esta es la ecuación que resulta en XY. 36 menos 20, que son los términos independientes. Entonces resulta esta ecuación. 8y cuadrado menos 8. Entonces pueden ver que esta coincide con la del profesor. Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrar, pero además yo quiero mostrarles lo siguiente. Yo tengo una hoja de cálculo en la cual yo coloco los términos y entonces me dice qué tipo de cónica es.
Yo coloqué los términos que obtuve allá en esta hoja de cálculo y entonces me dice que el ángulo es menos 26,5. Por eso es que digo que hay que saber interpretar el ángulo. Entonces es atrasada con respecto al eje Y. Una elipse inclinada atrasada con respecto al eje Y. Entonces, en la eliminación de términos cuadráticos resulta una elipse vertical. También podemos obtener una elipse horizontal cuando eliminemos el término cuadrado si usamos el otro ángulo. Pero normalmente se usa el ángulo que dice la ecuación, que normalmente se toma que es un tangente de 2 alfa igual b sobre a menos c. Entonces, esa es la... Yo quiero mostrarles aquí para esa elipse donde están los otros elementos. Eso los tengo aquí en otra hoja de cálculo. Aquí están. Aquí tengo los elementos, el origen, el centro, los vértices, los dos focos y los dos extremos que corresponden al eje menor. Entonces aquí se ve el eje focal y el eje menor. Claro, en esta no se aprecia bien la cuadratura porque este sistema de la hoja de cálculo trabaja con los ejes, no los coloca en la misma extensión. Por ejemplo, aquí el eje X está menos extendido que el eje Y. Pero esos son los valores que se obtienen cuando uno hace los cálculos de los elementos de la elipse con fines de graficar. Bueno, entonces eso era todo lo que yo quería mostrarles y les agradezco mucho la atención que me puedan haber prestado. Gracias.